Estoy seguro que alguien pudiera pensar, pero están reivindicando a quien actuó de tal manera. No, estamos hablando del hecho histórico, el acontecimiento en sí mismo, y por eso entonces este tipo de encuentro tiene sentido. En el caso mío, debo decir de entrada que como resulta un poquito delicado juzgar acontecimientos pasados desde una óptica del presente, desde el presente, se pueden cometer no solamente errores, sino injusticias. Por consiguiente, yo no pretendo esta noche, en mi condición de juez, condenar al doctor Mario Castaño, ni mucho menos justificarlo. Por eso, Alberto Estrella, ni tonto ni perezoso Ángel Pérez, me ubicaré en el terreno no de un juez de fondo, sino de un juez de instrucción. Y a lo más que podría llegar luego de mis deliberaciones, luego de mis reflexiones, es a lo que en esa época llamaba el artículo 135 del Código de Procedimiento Criminal, que era el que estaba activo para ese entonces, una providencia calificativa, o como se conoce hoy día como el nuevo Código Procesal Penal, un auto de apertura a juicio. No me centraré en el juicio de fondo, porque no voy a condenar en contumacia, está prohibido al doctor Castaño. O sea, me quedaré en el terreno del juez de la instrucción. Además, se me ha pedido que nosotros analicemos las implicaciones jurídicas de ese acontecimiento. Por consiguiente, juzgar desde hoy lo que uno piensa que ocurrió aquella vez, que es un poquito cauteloso por lo que hemos dicho originalmente. Miren, para nosotros hablar de las implicaciones jurídicas del caso, debemos decir que en realidad estamos tomando como parámetro para nuestro análisis la carta que él dirigió a su padre. Yo no sé, y comentaba con Darío ahorita, yo no sé si su madre, al momento de redactar la carta, 15 de marzo de 1931, estaba ya fallecida. Y es posible que sí, porque él siempre se dirige a su padre. Y siendo la madre lo más sagrado que se pierde, algo él hubiese dicho, por más dolor que pudiera tener con su madre. Él siempre se dirige a su padre. Padre, si viera como estoy desvencijado, ¿quién diría que yo, después de haber triunfado en la universidad, iba a morir abandonado? Siempre habla de su padre y le pide a su padre que le perdone. En esas atenciones, yo quiero, a la luz de lo que él dice en su carta, ver las posibles implicaciones desde el punto de vista jurídico y verlo grosso modo por un asunto de tiempo. Bien, a la hora de nosotros ver si se ha configurado un delito, lo primero que vamos a hacer es, estoy hablando del terreno jurídico propiamente, es ver si los elementos constitutivos de ese delito están presentes en el hecho. De entrada yo debo decir, y espero no desentonar con las expectativas que pueda tener otro, bien, pues, hermano, ¿qué tal? Bienvenido, Santana. Bienvenido. Lejos de desentonar, pero miren, en el caso mío, mirándolo desde hoy, desde ahora, y ubicándome en ese escenario, ustedes me disculpan, pero yo, si fuera juez de instrucción, que fuera a juzgar una acusación que me presentaran, yo no veo los elementos constitutivos del fraude. No veo. Y no veo que haya elementos constitutivos del rapto, entre otras razones. Miren, comete el delito de rapto quien retenga a una persona con intención de alterar su libertad sexual, valiéndose de la fuerza o de la intimidación o del fraude. Bien, el concepto de rapto entonces se encuentra definido dentro del contexto legal como un delito en el cual se sustrae o retiene a una persona empleando la fuerza o la intimidación con la finalidad de perjudicar su integridad sexual, la integridad sexual de esa persona. Siento que al tenor de la misma carta, cuando el doctor Castaño parte a la Sánchez con 27 de febrero para ubicarnos en la puerta principal que se entraba por la Sánchez en ese momento, cuando el doctor Castaño parte hacia allá, yo estoy convencido que él está convencido de que va a cometer
lo que él quiso y dice en su carta, que se convierta en la tragedia más grande por amor en este pueblo, para darle una gran lección a los padres de Adrianita ante el impedimento, ante la negativa de que él cultivara una relación con ella. Que dicho sea de paso, lo que se dice es que al final no necesariamente ella le correspondía, a menos que tuvieran una primera relación. Es posible que, quizás motivada por sus padres, un muchacho no te conviene, pero quizás tampoco ella al final le correspondiera. Pero mire, llámese sustracción violenta o furtiva de una mujer de la casa o establecimiento que habita. Es que yo siento que él no fue a arrancarla, él fue a terminar con la vida de ella y con la de él, como lo dice en su carta. La mataría y me mataría yo. Si partimos de la carta, yo no tengo por qué exculparlo ni acomodar las cosas, es él el que ha dicho. Mire, el caso del rapto, por ejemplo, en Esparta, el matrimonio era precedido del rapto de la novia. Y aunque hubiese acuerdo del matrimonio, se simulaba que el novio raptaba a la novia y que luego vendía el matrimonio. Bien, pero en el caso nuestro, cuando hablamos del rapto, esos elementos constitutivos de los que le hablé son tres. Número uno, el apoderamiento de una mujer. No en el empoderamiento, como hablamos hoy día. El apoderamiento, apoderarse de una mujer. Número dos, el empleo de la fuerza física, de la violencia moral, de la seducción y el engaño. Y número tres, que la gente se proponga satisfacer su deseo erótico sexual o casarse. Es que él no fue. Esa noche no fue. Él pudo haber tenido esas intenciones antes, pero cuando él va con la determinación de terminar ahí, y por eso escribe una carta despidiéndose. Padre, perdóname, voy a hacer esto. Mi vida no tiene sentido sin alguien. ¿Qué resulta? Miren, él dice en su carta, entre otras cosas, también le repetí que si no me casaba con Adrianita, entonces la mataría y me mataría. Y a eso fue. ¿Y a qué le subió con una pistola? A convencer a don Héctor, que estaba cansado de hablar con él, y con doña Juanita Martínez, la madre de Adrianita. Es bueno que se sepa que la Artesia Pujol fue hermana de Adrianita. Está en nuestro tomo 2. Hay una foto de las Artesia junto a Adrianita. No sabemos si esa hermanita que usted señala era ella, no tenemos constancia. Miren, entonces, en cuanto al rapto, yo digo que no apreciamos que se configure el rapto en la acción llevada a cabo por el doctor Castaños esa noche. En cambio, sí apreciamos la configuración de un intento de asesinato a ese sí. Y cuando digo un intento de asesinato en cuanto a Adrianita, porque no lo logró. Ahora, su carta dice que salió a eso. Y como la tentativa se condena como el crimen mismo, como dice el artículo 2 del Código Penal, bueno, pues entonces podemos decir que sí hubo un intento de asesinato. Entonces la configuración del hoy sería no 296 que habla de asesinato, sino 2-296, es decir, tentativa de asesinato, aunque no se consumó. Si se consuma la tentativa, lo que hay es asesinato. Porque el caso de Rodolfo, que Darío buscaba la tumba y yo la pude ubicar, que está junto con don Plinio Sánchez. Darío, ven, mira aquí están los restos de Odilio Sánchez. En cuanto a Odilio, ya se será otra discusión y caeríamos en el mundo de las especulaciones, pero si fue él el que le disparara, bueno, en cuanto a él, podría haber entonces un homicidio, no asesinato, porque el homicidio el asesinato es un homicidio agravado. Dos personas se encuentran en el parque, se arma un rebú, el señor saca la pistola y lo mató, lo que hay es un homicidio. Ahora, cuando la persona planifica y dice, yo lo voy a ubicar cuando él salga, me cae atrás, compró una pistola, lo acechó, va y lo mató, entonces hay un homicidio agravado, si se convierte en asesinato. En cuanto a Odilio, no podemos hablar de asesinato, él no planificó, es el que dice. Vamos a ver qué dice la circunstancia. Yo no sé a ciencia cierta cuál será el desenlace. Lo que yo estoy dispuesto a terminar esto para que se convierta en la tragedia de amor jamás antes vista. Y de hecho lo logró a 92 años, estamos aquí hablando de eso. Entonces, como son tres las aristas
que en materia jurídica abordaremos, que quede claro que en cuanto al práctico, yo no lo veo. Que en cuanto a asesinato, no hay asesinato. ¿Cómo que no murió? No, en su caso sería suicidio. Murió Oderto, sí, pudo haber sido un homicidio, pero asesinato no. Él nunca habló de Oderto. Mica. Implicaciones jurídicas del caso en cuanto al intento de asalto. El doctor Castaño, ¿quién es cuando llega aquí? Ya es un médico, venía de necesitar servicio incluso en el padre Villini, si mal no recuerdo, en el padre Villini y en otro centro, y viene aquí a ejercer la medicina. No es un loco, estamos hablando de una persona prestante de la sociedad de Santiago, y cuando llega aquí, una persona estable que presidió algunas instituciones. No es un asunto de echarle todo el lodo encima ahora porque no está, pero cuando hablamos de que si hay asalto, yo solamente podría aceptar el asalto en la acepción de la Real Academia como de tomar por asalto, por sorpresa. Pero el asalto que conocemos en el Código Penal como sinónimo de robo, no es verdad que lo hay. No podemos, ¿verdad?, echarle ese lodo, no es verdad. No hubo la intención de robar nada. ¿Robar qué? Si mejor te demandé a ti como padre para que me pagues. Y prosperó la demanda, que aunque por unos 7.000 terminó con una transacción de 4.650 pesos como transacción a fin de cuentas. O sea, él se sabía, deudó del doctor Castaño. Entonces, en lo que tiene que ver con el cuadro fáctico de lo que conocemos del caso, entendemos que el doctor, al momento en que toma su arma y parte a la casa de su amada, jamás tuvo la intención de apoderarse de nada material en la residencia. Allí partió con la determinación clara de acabar con su vida, con la de Adrianita y con la de, abro comillas, según su carta, aquellos que trabajaron poderosamente en contra mía, en contra suya, y que han contribuido de una manera u otra a que yo, él, llevara a cabo su resolución. A fin de cuentas, era su interés que, abro comillas, esta cuestión tenga tales proporciones que culmine con el mayor drama de amor conocido en la historia. Julio Villar decía en la promoción de este evento: amor o obsesión. Al final serán ustedes quienes van a responder eso, yo no sé. Miren, en el caso nuestro, tampoco, Yesenia, en el caso nuestro tampoco apreciamos aquí la configuración del asalto, más que, como hemos dicho, que no sea en la sección de tomar por sorpresa. Bien, chequeando porque lo tengo en el celular y trae la sola y se me pierde una, como pasó con lo que yo aquí. Evidentemente, cuando acababa ese presidente, yo decía, pues mira, ya quisiera tú ser presidente y que te pierdan todas. Bien. Implicaciones jurídicas del caso en cuanto a la penetración violenta de la residencia. Ahí yo sí aprecio que está configurada. No hay nada que discutir. Bueno, el Código Penal nuestro habla, en el artículo 379 habla, por ejemplo, de que el que con fraude sustrae un bien que no le corresponde se hace reo de robo. Ahora, el 384, 385, 386 agravan el robo cuando se comete con rompimiento de paredes, escalando, con el uso de la fuerza. Entonces, aquí yo sí retengo en la actuación del doctor Castaño, ahí sí yo veo que está configurado lo que llama, no hay que ser un genio, está ahí. Él entró a una vivienda que no es de él. Esa vivienda es de Adrianita, de sus padres, nada que ver con él. Entonces, profesor Rubio, en este punto no creo que haya que abundar, más que no sea decir que es evidente que aquella queda configurada o que queda configurada la penetración violenta a la vivienda de la familia de Adrianita, y es obvio que en tal acción debía derivarse consecuencias jurídicas para el doctor Castaño. En estos casos, el ordenamiento jurídico penal dominicano señala como agravantes este tipo de acciones al penetrar de manera violenta a una vivienda habitada. Y es claro que su responsabilidad penal quedó comprometida con dicha acción. No tengo duda de eso. Miren, ¿qué es lo que es la acción? Que fue lo que llevó él a cabo. Brevemente,
La acción es la caracterización de esa acción como un concepto normativo que implica una realidad social creada por las normas sociales y por el derecho. De modo que la definición de acción vendría aportada por las normas sociales. En última instancia, desde una perspectiva normativa, las normas sociales, también el derecho, construirían el concepto de acción plenamente. Así, ya no es solo el contenido de la voluntad de querer realizar la acción, predicado por los causalistas neoclásicos, lo que distingue la acción humana, sino por el sujeto, conociendo los cursos causales, o sea, en qué podía devenir mi actuación. Porque si yo entro a la iglesia disparando, es un accidente que yo me lleve 3. Usted tiene que saber. Por eso nosotros de manera coherente hemos dicho, aquí hay un tratamiento totalmente vago de un accidente de tránsito. Porque en un accidente de tránsito lo primero que está ausente es el elemento intencional. Y el muchacho que bajo los efectos no se sabe de qué. Me entra en una sola goma al barrio, se me lleva a los niños jugando. No me hable de accidente. Yo no he querido en el accidente, pero cuando yo entro a 200 al barrio San Cristóbal, igual, bajo los efectos del alcohol, Pérez magistrado, aquí no hay un accidente. Bien. Entonces, señores, miren, en el caso de la penetración con violencia a la casa, queda configurada la responsabilidad. Bien, él dice en su carta, te estoy escribiendo esta carta, obviamente a su padre Emilio Castaño, y no sé todavía ciencia cierta cuál va a ser la magnitud de esta tragedia, porque yo estoy dispuesto, ya que voy a acabar con mi existencia, a acabar con la de aquellos que trabajaron en mi contra, ¿verdad? Todo depende, dice él, del momento y de las circunstancias, pero como quiera, yo necesito que esto termine. Así las cosas, queda claro que si bien en el caso no vemos el intento de rapto ni del asalto, sí existen en la especie fundamentos suficientes que justificarían la probabilidad de una condena. Y en esas atenciones, en tanto, como hemos señalado y reiteramos, estamos ubicados en el juez de la instrucción, donde termina la fase intermedia del proceso penal, siendo yo el que fuese a juzgar eso en mi condición de juez instructor, que lo fui en Ocoa, por cierto, eso fue mi último cargo en Ocoa, luego pasé a juez de ejecución de la pena en Badilla, pero aquí fui juez de instrucción. Si me tocara entonces juzgar ese hecho, a lo más que podría decir es, mire, descarto el rapto, descarto el asesinato, retengo responsabilidad en la penetración violenta a la casa, retengo responsabilidad en el homicidio violento. Que fuera o no fuera, se había de discutir en ese juicio de fondo, pero quien entró con un revólver con usted, quien deja una carta de que va para allá es usted, quien está dispuesto a acabar con todo lo que se le ponga por el medio es usted. Entonces le retengo responsabilidad a él. Entonces diría que de conformidad con el artículo 303 del Código Procesal Penal, emitiría auto de apertura a juicio. Y en ese juicio de fondo, ese tribunal juzgue y si entiende que están presentes los elementos de la antijuridicidad, la lesividad, la punibilidad. Siendo así, entonces evita la